Antonino Parisi está hoy con nosotros. ¿Cómo le va, Antonino? Buen día. Patricio, don José Miguel. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Muy bueno. Qué bueno. Muy bueno. Lindo sándwich. Lo más entretenido es cómo estuvieron los mercados. Mira, lo que pasó mientras aquí estuvieron sándwich y después hubo día feriado, mientras la CUT estaba haciendo discursos muy entretenidos, el mercado mundial siguió trabajando y lo más interesante para nosotros es que el Dow Jones siguió subiendo. Partió muy bien la semana y el precio del cobre en algún momento estuvo de nuevo en $3.85. Parecen números fríos, parecen números poco entendibles o que afectan poco. Lo que está diciendo ese par de números, que el cobre está en $3.85, ahora está en $3.80 y que el Dow Jones está de nuevo por muy sobre los 13.000 puntos, significa que la economía norteamericana va para arriba. Y si la economía norteamericana va para arriba, Chile va para arriba. Esta semana va a ser un crecimiento lento, nosotros estimamos un crecimiento lento, con mucha fluctuación, pero crecimiento. ¿Qué significa esto? Que la hipótesis de que Chile va a seguir teniendo más y más y más plata se confirma. Eso de que había que crear un comité para una crisis económica en Chile era un tremendo error, pamplina diría el otro, falta de experiencia, dirían otros. Bueno, pero ayer tuvimos las manifestaciones de la CUT en todo el país y ellos, una de las principales cosas de las cuales hablaban era subir el sueldo mínimo de 180.000 a 250.000 porque dicen que, claro, nuestro país crece, se forra en plata, pero no se reparte. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, varias cosas. Primero, que el señor Martínez debería ser el primero en decidir jubilarse. Los líderes aquí en Chile deben tener un tiempo de caducidad, es decir, deberían ir cambiando. Parece chiste, también lo tomo como chiste, Pato, pero en realidad el presidente de la República aquí en Chile puede durar 4 años. Puede ser reelecto después de haber dejado un tiempo, otros 4 años más. Pero aquí el presidente de la CUT, que no es representativo según la encuesta y según lo que se vio en televisión, oye, él puede estar eterno ahí, pues. Este es como el señor Burns. Pero lo eligen también, pues. Que lo eligen 4 gatos, pues sí. Ese es el problema que tenemos aquí en Chile. Cuando nosotros revisamos cómo se conforman nuestros representantes, es una distorsión absoluta. Pero te quiero llevar aquí en Chile es una distorsión. A la discusión de básicamente de subir el sueldo mínimo de 180.000 a 250.000, porque la ministra del Trabajo dijo que si el sueldo mínimo en nuestro país era mayor que el de, supongamos, Bolivia, las empresas iban a ir a Bolivia. ¿Por qué yo hablé de representatividad como centro? Es decir, tenemos malos representantes en la CUT, tenemos malos representantes en el Congreso. De hecho, la gente tiene que buscar otro sistema y elegir señoritas guapas, inteligentes, pero que no terminan la universidad como la Camilita, o como otros cabros muy inteligentes como George Jackson, pero que todavía no terminan la universidad. Eso es una cosa representante por desborde. Ellos son dirigentes de los estudiantes nomás. Pero aquí en Chile no, aquí en Chile ellos son dirigentes nacionales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en realidad el señor Martínez, que ayer hablaba de subir el sueldo mínimo a 250.000 pesos, esto fue lo que dijo el presidente de la República cuando era candidato a la presidencia, cuando estaba haciendo su campaña. La mayoría de la población en Chile elegimos al presidente Sebastián Piñera porque él dijo, entre otras cosas, que lo lógico era que el sueldo mínimo en Chile fuera sobre 250.000 pesos. El que lo dijo fue el presidente, pero ahora tenemos ministro, bueno o malo, buena persona, encuentro al ministro Matei, pero que yo no la elegí. Yo no elegí a la señora Matei. Probablemente lo hubiera elegido para algunas cosas, pero yo elegí al señor presidente que dijo que iba a subir el sueldo mínimo a 250. Entonces la pregunta es, ¿se puede subir el sueldo? La primera pregunta es, la ciudadanía... Antonino, no me respondas, porque te vamos a presentar una nota sobre justamente las manifestaciones de la CUT, sobre el sueldo mínimo y sobre las declaraciones de la ministra Matei, y después nos respondes y seguimos conversando. Vale. La mayor concentración de fuerza laboral se encuentra en el área de servicios y vendedores del comercio, sector donde predomina el ingreso mínimo, 182.000 pesos, que para quienes lo ganan no es suficiente. Es una vergüenza realmente. Porque imagínense, ¿cuánto estamos sacando? 185.000 pesos. ¿Ya? ¿Cuánto suben las cosas? Todos los días. Alcanza para comer, no alcanza para vivir. Y entre todo lo que tiene que pagar, ¿cuánto le queda para usted para vivir? Para mí, pienso que tal vez 50.000 pesos. Con suerte. Con suerte.
La ministra Matei celebró este día en un restaurante familiar, uno de los pocos lugares autorizados para trabajar en este feriado. Para la secretaria de Estado, aumentar el sueldo mínimo podría incidir en el crecimiento del desempleo. En la medida que nosotros aumentamos el salario, mucho más allá que lo tiene, por ejemplo, países vecinos, Paraguay, Perú, Ecuador, etcétera. La verdad es que corremos el riesgo de que muchas empresas que usan mucho mano de obra no calificada se vayan a instalar a esos países. El gobierno aseguró que están trabajando en una fórmula para crear el ingreso ético familiar que ayude a los quintiles más pobres. Y eso se logra con el ingreso ético familiar, que es una ayuda directa del Estado a las familias más numerosas, a las familias más necesitadas, a las familias que efectivamente necesitan esa ayuda. La ministra aprovechó de anunciar una ley que protegerá a los trabajadores de empresas en quiebra para evitar nuevos casos como el ocurrido con la mina San José. Seguimos acá en el Minuto París hablando con Antonino. Bueno, la frase de la ministra Matei: ¿se van las empresas si subimos el sueldo mínimo a 250.000 pesos? No, eso no es cierto. Es poco probable. ¿Por qué? Es poco probable. Mira, primero, esto era una promesa campaña, llegar a los 250.000 pesos. Segundo, la economía está en el borde del pleno empleo. Tercero, la economía chilena va a seguir creciendo fuertemente en los próximos años, gracias a China y gracias a que los chilenos estamos trabajando más. Así que la probabilidad de que el aumento del sueldo mínimo produzca tanto desempleo, eso es cercano a cero. Ya, pero si yo soy una empresa codiciosa, por ejemplo, y quiero ganar más y más y más y más, y veo que hay una obra, mano de obra barata no calificada más barata al lado y me sale más barato irme para allá, me voy para allá si quiero ganar más plata. Eso no pasa. Las empresas que son grandes tienen grandes ganancias y no pagan esos sueldos mínimos. Si los que pagan esos sueldos mínimos son las empresas muy complicadas. ¿Cuáles son las empresas complicadas? Las que están partiendo, que necesiten gente no calificada, y eso es muy poca gente. Las empresas casi no necesitan, no les sirve la gente no calificada, es casi en práctica, gente en práctica. Entonces eso de que nos vamos a cambiar a Perú, a Bolivia, el día ñafle nos vamos a cambiar a Perú y Bolivia. Es mejor aquí, hay muchos problemas. Por ejemplo, aquí es urgente que se entienda dos cosas. Uno, que si hay un aumento de 100.000 pesos, 20% lo paga el Estado. ¿Por qué? Porque eso se va como gasto, y al irse como gasto disminuyen las utilidades, y al disminuir las utilidades disminuyen los impuestos. Entonces, cada vez que hay un aumento en los salarios en Chile, el 20% ya automáticamente está subsidiado por el Estado. ¿Se puede ir no sé con si el se sueldo entiende. mínimo? No, es que es una vergüenza, no es bueno. El problema central que tenemos aquí en Chile para los próximos años es distribución de la riqueza, y no un problema de comunismo. Ya sabemos que el comunismo lo único que hace es repartir pobreza y terminamos todos viviendo en posilgas como la mayoría de pero como un sistema Cuba. neoliberalista, que es como... Es que los capitalistas saben generar lucas, pero no saben repartirlas. ¿Y cómo lo hacemos entonces si el capitalismo es el sistema en el cual vivimos? Uno, cambiando nuestros representantes, por ejemplo, el señor de la CUT, que se cambie. Por último, pongamos a Jackson o a la señorita Camila, alguien más que nos represente un poco más o que representa más gente. Mira,